Vamos a ir a la palabra entonces que tiene este título, el poder de su palabra. Diga conmigo, el poder de su palabra. Nosotros los seres humanos trabajamos de alguna manera, o sea que incluso seamos todavía estudiantes. Cuando estudiamos tenemos que desarrollar el intelecto aprendiendo materias, aprendiendo disciplinas, si estás estudiando una carrera, aprendiendo las materias relacionadas con esa carrera. Si estás en el colegio tendrás que aprender lenguaje, matemáticas, historia, dependiendo, ¿verdad?, en qué nivel estés, pero te toca trabajar con tu mente. Si estás ya en una etapa adulta y a lo mejor tu trabajo es en la construcción o demanda mucho de tu esfuerzo físico manejando, cual fuera la actividad, ahí tienes que poner fuerza en tu cuerpo para obtener un resultado. Entonces nosotros trabajamos mucho con nuestra mente, con nuestro cuerpo. Digo esto porque para Dios es diferente. Dios tiene la particularidad de trabajar con su voz. Él habla y las cosas ocurren. Él habla y las cosas vienen a vida. Él necesita solo su voz. Qué maravilloso nuestro Dios, que con una palabra lo puede crear y cambiar todo. Y aquí es donde quiero mostrarte a la luz precisamente de su palabra lo que esto significa. En primer lugar, Dios crea con su voz. Dios crea con su voz. Si leemos el libro de Génesis, nos vamos a encontrar precisamente con el relato de la creación. Dice ahí Génesis, y Dios creó, pero cuando dice Dios creó, Él dice la palabra. Por ejemplo, un texto dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo trabajó Dios? Hablando. Él le dio la orden a la creación y la creación respondió a esa orden y comenzó a moverse y comenzó a concretarse. Ese mismo principio es el que trabajó para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben la historia, estaba una joven llamada María que amaba a Dios profundamente. Dios tenía un plan de salvación y pensó en que ella fuera el instrumento. Y miren lo que pasa, lo relata Lucas en el capítulo 1, verso 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. A ver, cuando el ángel le habla de parte de Dios, recuerden que Dios crea hablando, le habla de parte de Dios, María todavía nunca había sido madre. Por eso se le dice la Virgen María. O sea, no había tenido hijos, no había tenido familia, no había quedado embarazada nunca. Y fíjense que el poder de la palabra gestó la vida. No es que Dios vino a hablarle ya estando embarazada, en realidad Dios le habla y por causa de la palabra comienza a gestarse la vida en su propio ser. Entonces digo todo esto porque Dios no ha cambiado su dinámica. Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablando en este tiempo porque su voz es generadora de vida, es generadora de cambios. Entonces la pregunta sería, ¿por qué yo no veo un cambio en mi vida? ¿Por qué no veo que esté viviendo una vida en plenitud? ¿Qué está pasando conmigo? Que no puedo ver eso que la Biblia cuenta o lo que le escucho que le pasa a otra gente. ¿Será que Dios no me habla? ¿Será que Dios no me está hablando y por lo tanto no está provocándose eso que le pasó a María, eso que le pasó a todos los hombres y mujeres en la Biblia que escucharon la voz de Dios? Yo quiero decirte algo, Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando en este tiempo. El problema no es Dios, porque Él nunca dejó de hablar. Solo se registra un silencio de Dios que está ahí antes que comience la era del Nuevo Testamento, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hubo un silencio de Dios.
Pero estoy seguro que no es esta época. En esta época Dios está hablando. Hoy mismo que estoy pronunciando esta palabra, se está generando en tu corazón algo que se despierta, algo que viene a la vida. Cuando estoy hablándole a tus oídos, cuando le estoy hablando a tu espíritu, algo te está pasando adentro, algo se está gestando adentro. Entonces, no es un problema de que Dios no hable. El problema, me parece, es que no estamos escuchando. El problema, me parece, es que si estamos escuchando, no lo estamos obedeciendo. Yo sé que hay escenas en tu vida familiares que pueden graficar muy bien esto que te estoy explicando ahora. De que escuchamos, o sea, oímos, pero no escuchamos. Aquí varios veo que son padres, que tienen hijos pequeños seguramente, y me gusta este ejemplo porque lo grafica muy bien. Cuando usted le dice al hijo pequeño, hijo, por favor, no meta los dedos al enchufe. ¿Te escuchó de verdad? ¿Te oyó? ¿Qué hizo? Hijo, éntrate porque es tarde. ¿Te escuchó? ¿Oyó lo que le dijiste? ¿Pero atendió lo que dijiste? Hijo, abrígate que hace frío. Cosas tan domésticas, ¿no? Te oyó decir la palabra. Ahora, mi pregunta es, ¿la internalizó? ¿Realmente se abrigó después de eso? ¿Sabe? Nosotros somos como esos niños, escuchando a Dios. Dios diciéndonos, mira esto. Sí. Tranquilo, voy. Voy, mamá. ¿A cuántos mamás le dijeron, voy? Y llegaron más tarde. Seguramente son otras familias acá, están todas santas, porque veo que las mamás están súper contentas con sus hijos obedientes a la primera. ¿Cuántas veces Dios te dijo algo y probablemente tomaste tiempo en entender? Lo escuchaste hablar, lo escuchaste decir, pero no atendiste de verdad a esa voz. Por eso entonces es que no es que Dios no hable, es que no estamos escuchando. ¿Hay alguien aquí escuchándome lo que le digo, no? Es que Dios está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Y si estamos escuchando, no estamos obedeciendo. Entonces, ¿el problema lo tiene Dios? ¿Dónde radica el problema? En nosotros, que no estamos escuchando. Dios no dejó de hablar y bendito sea el Señor que no dejó de hablar. Él no dejó de hablar. Y he venido a encargarte esto, que atiendas a su voz. Segunda cosa que tengo que enseñarte es, tan solo necesitas creer. Tan solo necesitas creer. Dice Lucas capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Ella escuchó y dejó pasar? No, ella escuchó y creyó. A ver, volvamos a la escena. María Virgen, todavía no se casaba, porque a nosotros nos parece bonita la historia, ahora todo consumado, pero hay que estar en los zapatos de María. María, vas a ser madre, va a venir del cielo, se va a morir Jesús, le dio toda la historia. Yo me imagino como que María, tanta información de golpe, es como para no creerlo, ¿sí o no? Es como que si tú estás sin trabajo y Dios te dice, mira, vas a tener una empresa, la empresa se va a llamar Veraca y esa empresa va a ser bendición y vas a tener trabajadores y vas a ser número 1 en Viña del Mar. Y tú ni para la micro. ¿Es fácil creer eso? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en María? Ella creyó. Te quiero contar que paralelo a esto que le estaba pasando a María, hubo una pariente de ella que también quedó embarazada, una mujer anciana. ¿Alguien se conoce la historia? Elizabeth quedó embarazada. Y en la escena, no tengo tiempo de leerlo, pero en la escena
También otro imposible. Una abuelita, ¿no es cierto?, que ya está en la recontra menopausia, que apenas el viejito caminaba, y Dios le dice, vas a tener un hijo. Ya, Señor, no creo. Apenas puedo, Señor. Y pasó que ese hombre no creyó. Y por no creer, nos cuenta la Biblia, el no creer a Dios le resultó ofensivo porque le estaba regalando una promesa. ¿Y sabe qué pasó con ese hombre? Quedó mudo. Cuando tú no le crees una palabra a Dios, te puedes perder una temporada completa. ¿Sabe cuándo recobra la voz? Cuando nace la promesa. Y esa promesa se llamó Juan el Bautista, el profeta más grande que ha pisado esta tierra. Cuando tú no le crees a la palabra que fue declarada, resulta ofensivo para quien te la dio, que es Dios. Porque Dios cree que en ti se va a cumplir. Ahora la pregunta es, ¿tú crees? ¿Realmente tú crees? Entonces ahí está la pregunta. Quiero leerte un salmo maravilloso, Salmo 116, verso 10. Al principio dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Eso dice Mateo 26:30. Y quiero leerte, Mateo 26:30 te leí recién. Quiero leerte qué cantó Jesús. Jesús cantó Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé. A ver. Se acostumbraba en el tiempo de Pascua, en esos años, tomar una colección de salmos y cantarlos, como para rememorar que Dios los había librado de Egipto, que Dios los había cuidado, que Dios los había sacado por un tiempo mejor. Y quiero ponerte en contexto, porque Jesús sale cantando este canto, esta canción, en el peor momento de su vida en la tierra. Fue cuando se unió con sus amados. Fue cuando les dijo, muchachos, hasta aquí llegó. Me van a traicionar, me van a castigar, voy a ser ejecutado. Yo creo que no da para cantar. Pero él cantó esto y dijo, creí, por tanto, hablé. Tú hablas lo que crees. Tú dices lo que abrazaste. Tu lenguaje denota la fe que portas. Tú puedes tener un discurso muy bonito, pero en realidad tu boca en algún momento te delata. O estás lleno de fe, o estás lleno de dudas, o estás lleno de Dios, o estás en una confusión tan grande que no sabes qué hacer. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo tomó esta misma frase en 2 Corintios capítulo 4, verso 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Pablo era de esos, pero que creía a pie junto de aquello que Dios le había dicho. Quiero pedirle a Pedro que venga aquí al piano un momento. Saben, en estos días pasados, hace no muy poquito, tuve una experiencia que me bendijo mucho. Y me crucé con un hombre de Dios en un desayuno de manera casual. Más encima yo estaba re enfermo, me enfermé mucho en este último viaje. Casi caigo a la clínica, nunca me había pasado, estaba muy lejos de mi país. Y solo, en este viaje estuve solo. Solo me refiero, si mi esposa siempre acostumbra a viajar con ella, pero no pudimos en esta oportunidad. Me levanté esa mañana y dije, yo no me voy a perder este momento. Y me fui a sentar a una mesa con otros pastores. Y cuando estaba sentado ahí me tocó compartir la mesa con un hombre que yo no conocía,
un gringo. Me sienta al lado de él, me lo presenta, nos saludamos, muy cariñoso. Nos ponemos a hablar y llegó un momento de la conversación donde yo sentí curiosidad y le pregunto, ¿tú en qué estás? ¿A qué te dedicas? Y ahí me cuento, no, mira, Dios me ha demandado esto, esta es la palabra que tengo, que tenemos que orar por cada persona que podamos en el mundo con nombre y apellido. Wow, le dije, ¿cómo es eso? Bueno, y nos comprometemos no solamente a orar, sino que la evangelizamos. Y de esa manera ya hemos logrado, creo que me estaba contando que estaba llegando a cerca de 1 millón de personas que habían alcanzado. Él me cuenta que por muchos años él había sido parte del equipo, no sé si aquí hay algún cristiano de tiempo como yo, del gran evangelista Billy Graham. Él fue la mano derecha de Billy Graham por muchos años. Entonces, él me contó, yo ya tenía resuelta mi vida ministerial, era pastor de una iglesia, vivía en una linda ciudad, una familia hermosa, con un ministerio que yo quería, que la verdad que lo disfrutaba mucho. Pero tuve una experiencia, me dice, que me marcó la vida, porque le dije, ¿de dónde nace todo esto? Me dijo, déjame contarte. Resulta que estando un día tal, me dijo la fecha, por ejemplo, un 12 de octubre del año tanto, estábamos en la playa y estaba con mi hija de 6 años y ella va corriendo, se tira a mis brazos y esa fue la última vez que la pude abrazar. Cuando me dijo eso yo ya estaba tragando saliva, ¿no? Entonces le pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Entonces, lo que pasa es que luego de que la abracé, mi hija comenzó a tener una enfermedad tan extraña que comenzó a quedar inválida. Ya no pudo caminar más, ya no pudo mover su cuerpo y cae a la clínica. Cae a la clínica, pero eso no fue lo peor, me dice. Lo peor es que cuando estaba en la clínica comenzó de manera degenerativa y avanzada a perder su memoria. Ya no sabía, llegó al punto incluso que no conocía a su mamá. La mamá le hablaba, le decía, hija, y él la miraba y le decía, papá, ¿quién es ella? ¿Quién es esta mujer? No sabía lo que era la palabra colegio, no sabía lo que era la palabra libro. Comenzó a perder toda la memoria, absolutamente toda la memoria. La única conexión que tuvo hasta lo último fue con su papá, el pastor que me estaba hablando. Entonces, imagínate, me dijo, para mí fue... Yo le había entregado mi vida a Dios. Yo era un hombre de Dios, yo servía a Dios. A ver, no es que estaba viviendo en pecado como para decir, bueno, esto es consecuencia de una mala decisión. En realidad no. Y estando allí en el hospital, no sabían qué es lo que era, porque no podían determinar el origen de la enfermedad. Yo me fui a orar. Y antes de irme a orar, un pastor me llama y me dice, estamos orando por tu hija y estamos orando por ella por nombre y apellido. Dijo, a mí me golpeó eso, dijo, pero no lo entendí. Hasta que me fui a orar, pedí una sala ahí en el hospital, me fui a orar, quebrantado, me puse a orar. Y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces Dios me da la palabra, me dice, quiero que dejes todo y que empieces de nuevo. Y cuando empieces de nuevo, yo te diré cómo vas a empezar. O sea, le da los titulares y no le da los detalles. ¿Suena familiares o alguna aquí? Entonces él deja todo, habla con su pastor, con Billy Graham, deja el ministerio que tenía, deja la economía que manejaba, entrega a la iglesia que pastoreaba y va detrás de la palabra. Y el ministerio era un ministerio bien insignificante, o sea, digámoslo así en práctico, era orar por las personas nomás. Como le pregunto, ¿cómo te llamas tú? Ezequiel. Voy a orar por Ezequiel. Anotaba el nombre y oraba por él. Y después al tiempo y se acercaba a Ezequiel y le predicaba. Digamos, al lado de las multitudes y los estadios llenos, esto se ve nada. Pero él me dijo, yo creía la palabra.
y abracé la palabra, caminé esa palabra. Dios lo saca de Estados Unidos, está residiendo ahora en Latinoamérica, y comenzó el Señor a conectarlo con gente de una manera tal que Él ha alcanzado niveles increíbles con esta iniciativa que Dios le da, esta estrategia, sobre todo niños. Wow. Donde fue golpeado es donde fue usado. Donde hubo heridas es donde mañana fueron dones. Y en ese desayuno que estábamos terminando, bueno, yo que casi no comí nada, tenía toda la comida acá. Estoy resumiéndote la historia porque más yo ya estaba así, se me caían las lágrimas de escuchar y Dios estaba en esa mesa. Y al final le pregunto, ¿y ahora por qué te tienes que ir? No, es que me voy al aeropuerto. Me invitaron a este desayuno, pero voy al aeropuerto porque fui invitado por la esposa del primer ministro de Uganda para estar en los colegios emblemáticos de esa nación y orar por los niños con nombre y apellido. Y con los pastores que estábamos dijimos, oremos por este pastor. Oramos por él. Y yo quedé con la intriga y dije, espera, antes que te vayas. ¿Qué pasó con tu hija? ¿Alguien tiene esa duda? Yo tenía esa duda también. ¿Y qué pasó con tu hija? ¿Qué edad tiene ahora tu hija? Mi hija tiene 16, me dijo. ¿Y qué pasó? Me dijo, comenzamos a orar, volvió a caminar, recuperó la memoria, solo quedó con 2 síntomas, que ella todavía siente migrañas y todavía tiene dolores estomacales y ha tenido que aprender a convivir con esto. Pero ¿sabes qué? Me dijo, yo no peleé con Dios porque entendí que lo que ya tenía se llamaba gracia. Se llamaba gracia. Y pasó los años y yo ya estaba ejerciendo este llamado, este ministerio, y ella enferma un día, la llevo a la clínica y justo tenía que viajar a otro lugar. Y yo oré y dije, Señor, yo entiendo que tengo que quedarme en mi responsabilidad. Dios le dijo, no, ya te quedaste, o te tenías que quedar, ahora tienes que ir, porque tienes que honrar tu palabra. ¿Cuántos aquí algún día le dijeron, Señor, cuenta conmigo? Aquí estoy, pastor, mándame a hacer lo que quiera. Aquí estoy para servir al Señor. No puedes esperar que las cosas estén totalmente solucionadas. A mí me encantaría tener... ¿A ti te gustaría tener todo solucionado? ¿A Dios te gustaría? A mí me encantaría. Pero calor, ayúdame. Pero ¿sabe qué? Nos toca caminar con debilidades. Nos toca caminar con cosas no resueltas. María quedó embarazada y ella no sabía la cara que iba a tener Jesús. No sabía cuánto iba a pesar. No existía en ese tiempo el escáner, la resonancia. No se determinaba tampoco el sexo. Ese es el problema, que estás cansado porque no has visto nada. Y parece que entre más pasa el tiempo, más incómoda te pone la palabra. Lo que pasa es que estás gestando la palabra. ¿Cuántas aquí han sido madres y saben de lo que hablo? Díganme si los últimos meses no son incómodos. ¿Duerme bien? ¿Dormiste bien la última época? ¿Dormías bien los últimos días? ¿Los últimos días la pasaste genial? Pero se estaba gestando en ti lo que irían a hacer. Yo vengo a declararte que por más que parezca incómodo el momento que estás viviendo, es porque se está gestando en ti una palabra que está por nacer. Hay una palabra que está por nacer. Queda poco.
poco. Queda poco para el tiempo del alumbramiento, querido. Queda poco y cuando nazca va a ser como Dios quiere que sea. A lo mejor tú hiciste planes y todo y capaz que Dios te cambió los planes. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios cambia los planes, ¿qué pasa? Dios va a cumplir igual su palabra. Quizás no sea la forma que tú esperaste ni quisiste. Tampoco puedes pretender tener todo resuelto para seguir caminando. No negocies tu palabra. Si Dios te habló, camina la palabra. Caminando la palabra, Dios se encargará de los detalles. Caminando la palabra es que vendrá gozo y paz a tu vida. Pero tienes que caminar tu palabra. Quiero orar por usted, por favor, póngase de pie. Señor, no he visto el fruto, no he visto el cumplimiento todavía. Porque una mamá no ve al hijo o a la hija, ¿significa que no está embarazada? Cuando tú estando embarazada no viste la cara de tu hijo, ¿significa que no estaba tu hijo adentro? Ojo, que no veas el cumplimiento todavía no significa que la palabra no está. Lo que pasa es que Dios está trabajando en secreto en tu vida, en silencio, sin que tú lo veas, pero se está gestando la palabra. Pero sí puedo decirte esto de parte del Señor: la palabra se cumplirá. La palabra se cumplirá. Y déjame hacerte un alcance más. Dios con su palabra crea, te dije, pero también con su palabra provoca en nosotros una reacción y un cambio. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que sería padre. La palabra soltada ya lo convirtió en padre y en él se comenzó a gestar un ADN de paternidad, una mentalidad de padre, un lenguaje de padre, una postura de padre. A pesar de que desde la palabra el cumplimiento hubo tiempo y se cumplió de una manera que él nunca esperó. Entonces, no te compliques en la forma, porque a veces Dios en el camino, a tus ojos, puede cambiar la forma. Puede cambiar la forma, pero en realidad el propósito sigue eterno en tu vida. Y la palabra que portas por causa del propósito se cumplirá. Se cumplirá. Pero pastor, a mí me profetizaron que me iba a pasar esto y no me pasó. ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios te habló para provocar. Y una vez que despertaste y naciste a ese ADN, Dios cambió el rumbo y la dirección. Porque quizás lo único que pretendía al hablarte era que cambiara algo en ti. Que cambiara algo en ti. Señor, yo quiero orar por este pueblo, Señor. Y declarar, Señor, que ellos están en tus manos. Que lo que dijiste de cada uno de ellos se cumplirá. Y que tú harás todo lo que soñaste con ellos, Señor. Que ninguna palabra caerá a tierra y quedará sin dar el fruto por el cual tú la enviaste. Claro que así será en la vida de cada uno de ellos. Señor, suelto la palabra, declaro la palabra, activo la palabra, que incluso ya fue dicha sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero orar por alguno de los que esté aquí. No voy a dar tanta explicación. Si tú sientes que esta palabra predicada hoy día es para ti, quiero invitarte a venir aquí enfrente para poder orar por tu vida. Si tú crees que esta palabra tiene que ver contigo, tiene que ver con tu vida, quiero pedirte que vengas aquí enfrente y vamos a orar juntos. Mientras adoramos,
Yo dejo abierto este altar en el nombre de Jesús.